Jerusalén, año 44. La historia bíblica de Santiago termina aquí, con el filo de una espada, un cuerpo decapitado y una tumba olvidada en Tierra Santa. Fin de la historia. Pero, ¿cómo es posible que el cuerpo de ese hombre, muerto a 4.000 kilómetros de distancia, terminara enterrado en un bosque perdido de Galicia? ¿Cómo se transformó un mártir judío en el patrón de la, para muchos mal llamada, Reconquista española? Hola, hoy dejamos atrás la historia y la Biblia y vamos a adentrarnos en el terreno de la leyenda. Prepárate porque nos vamos a subir a una barca de piedra que ni siquiera tiene remos y además iremos a domar a unos toros salvajes con cara de muy pocos amigos. ¿Qué te parece poco? Pues también desvelaremos el misterio de unas luces que se atreven a perturbar la paz del bosque. Hoy vamos a descubrir el origen mágico del Camino de Santiago. Para comprender por qué Galicia, tenemos que rebobinar la cinta. Dejaré unos segundos para que la gente de la generación Z busque el significado de esta expresión. ¿Ya? Pues sigamos. Antes de su muerte, la tradición asegura que Santiago ya había pisado estas tierras. Se cuenta que después de la ascensión de Jesús, los apóstoles se repartieron por el mundo conocido. A Santiago le correspondió el desafío más duro, Hispania. Y por supuesto, no fue una gira triunfal. Fue un fracaso absoluto. Los relatos medievales cuentan que apenas logró convertir a un puñado de fieles. Abatido y listo para rendirse, a orillas del río Ebro, en Zaragoza, sucedió lo inexplicable. La Virgen María, que aún vivía en Jerusalén, se le apareció en carne y hueso sobre un pilar de jaspe para darle ánimo. Ese es el origen mítico de la Virgen del Pilar. Con el espíritu renovado, Santiago regresó a Jerusalén, pero para encontrarse con su destino final. Y aquí es donde arranca la verdadera odisea. Regresemos al año 44. El rey Herodes Agripa prohibió dar sepultura al apóstol. Quería que sus restos fueran devorados por las bestias. Pero dos de sus discípulos, Teodoro y Atanasio, se llevaron el cadáver aprovechando la oscuridad. Lo trasladaron al puerto de Jaffa y encontraron una barca de piedra que, además, no tenía velas, ni remos, ni timón. Vamos, que la cosa pintaba bastante mal. Pero la misma fe que sostiene todavía hoy este mito nos cuenta que la barca flotaba. Guiada por ángeles e impulsada por el divino aliento, la nave cruzó todo el Mediterráneo y subió por el Atlántico. En tan solo 7 días, que era una barbaridad para la época, llegaron a la ría de Arousa, en Galicia. Dejaron bien amarrada la embarcación en Iria Flavia, en una ara romana que hoy conocemos como el Pedrón, la piedra que da nombre a la villa de Padrón. Pero esta tierra no estaba desierta. Estaba gobernada por una mujer poderosa y pagana, la mítica reina Lupa. Lupa no lo puso nada fácil. Le extendió una trampa mortal. Prometió que podrían enterrar al maestro si lograban traer unos bueyes para tirar del carro. Pero lo que les ofreció no eran dulces animalitos. Eran toros bravos y salvajes, custodiados por un dragón en el monte Licino, el actual Pico Sacro. La leyenda cuenta que ante la señal de la cruz, la bestia cayó fulminada y las fieras se volvieron dóciles como corderitos. Esto, como prodigio, era notable. Fue suficiente
para hacer ver a Lupa del gran poder que protegía a estos dos hombres, y para convencerla de convertirse al cristianismo. Y en un mausoleo romano oculto en el bosque de Libredón, Santiago recibió sepultura junto a sus dos discípulos. Pero a partir de entonces se hizo el silencio. La tumba pasó al olvido durante 800 años. 8 siglos de oscuridad. Hispania fue invadida, los musulmanes conquistaron la península y en el norte, un pequeño reino cristiano resistía malamente. Estamos en el año 813. Un ermitaño llamado Pelayo empezó a ver luces extrañas en la espesura y a escuchar cánticos celestiales. Como estaba seguro de no haberse comido las setas equivocadas, decidió alertar al obispo Teodomiro, quien ordenó limpiar la maleza. Y allí, bajo capas de tierra y raíces, hallaron el arca marmárica, el sepulcro perdido, y examinaron los cuerpos. Y la avanzada ciencia de la época dictaminó que eran Santiago y sus discípulos. Todo un notición que había que difundir por toda la cristiandad. Y el chisme pronto llegó a oídos del rey Alfonso II el Casto. Su Majestad, con una fe que necesitaba ver para creer, no dudó en calzarse las botas y cruzar las montañas asturianas para comprobar el milagro con sus propios ojos. Se convirtió así en el primer peregrino de la historia. Y la ruta que siguió, partiendo desde Oviedo, es más o menos la que hoy conocemos como camino primitivo. Sobre esa tumba descubierta por el obispo Teodomiro se erigió una iglesia, luego una basílica y finalmente la catedral, el Campus Stele, el campo de la estrella, nuestra querida Compostela. Vale, puede que solo sea una leyenda, pero lo cierto es que ha conseguido mover a millones de personas durante más de 1000 años. Además, transformó un lugar olvidado en el medio de un bosque como la capital espiritual de Occidente. Pero, ¿qué hay de verdad bajo la catedral? ¿Qué revelan los estudios sobre los huesos que reposan en la urna de plata? ¿Son de Santiago? ¿Son de Prisciliano? Puede que tratemos el tema en otro vídeo, pero os aconsejo que echéis un vistazo al episodio del podcast protagonizado por Rodrigo Costoya, que habla de esto y de muchas cosas más. Y con esto llegamos al final. ¿Te ha gustado esta historia? Pues dame un me gusta, suscríbete y comparte el vídeo. Soy Jorge y te deseo un buen camino.